Muy bien, como ha dicho Ismael, vamos al capítulo 2 del Evangelio de Lucas, capítulo 2, y vamos a estar viendo los versículos que van desde el 25 hasta el 35. Versículos 25 al 35. El título de este sermón es Dos testigos paradójicos, parte 1. Hoy solo vamos a ver uno. La próxima vez, si Dios quiere, veremos al segundo testigo, en este caso testiga, si me permitís la expresión, que será Ana. Y fijaros, quería leeros literalmente el artículo 433 del Código Penal español, modificado por la Ley Orgánica 8/2006 de 4 de diciembre. Dice así: al presentarse a declarar los testigos, y aquí hacemos unos puntos suspensivos, pero fijaros, estos testigos, y ahora sí que cito literalmente, tienen que ser mayores de edad penal, y estos prestarán juramento o promesa de decir todo lo que supieren respecto a los que le fuere preguntado, estando el juez obligado a informarles en un lenguaje claro y comprensible de la obligación que tienen de ser veraces. Esta es su obligación, ser veraces. Y de la posibilidad de incurrir en un delito de falso testimonio en causa criminal. Es decir, si no son veraces, están cometiendo un delito. Así que los testigos están, por un lado, obligados a ser veraces. En segundo lugar, hay dos tipos de testigos. Por un lado están los testigos oculares, que son aquellos que han visto o oído lo sucedido con sus propios sentidos. Por algo son oculares, porque sus propios ojos han visto, sus oídos han escuchado lo que ha sucedido, y eso les da la capacidad de ser testigos, en este caso, oculares. Pero hay otro segundo tipo de testigos, son los testigos que se llaman de referencia. Y estos testigos de referencia es una persona que ofrece un testimonio de segunda mano. Es decir, ofrece un testimonio porque no estuvo presente en el lugar de los hechos, sino que conoció de estos hechos por medio de una tercera persona. Yo no sé lo que pasó, pero alguien que lo vio me lo contó, soy testigo de referencia. Y esto es lo que nos va a presentar hoy, precisamente Lucas, en estos versículos. Vamos a conocer a Simeón. Y Simeón es el primero de estos testigos paradójicos. Y lo es porque comienza siendo un testigo de referencia, es decir, él sabe, él conoce, porque otro se lo ha contado, pero va a terminar siendo un testigo ocular. No hay mayor paradoja que esta. ¿Recordáis lo que son las paradojas? Venimos viendo en todo este capítulo 2 las paradojas que Lucas nos va explicando. Una paradoja es una realidad que a primera vista parece incompatible totalmente con la lógica humana, pero que al final tiene sentido. ¿Recordáis? Hemos puesto varios ejemplos. Uno de ellos, mucho ruido y sin embargo pocas nueces. Esto es una paradoja. Y vamos a seguir viendo hasta que terminemos el capítulo 2 bastantes más paradojas. Pero fijaros, hoy nos vamos a centrar en estos dos testigos paradójicos, aunque solo vamos a ver la primera parte. De hecho, Lucas lo que va a hacer ahora va a ser abrirnos una ventana de lo que ha sucedido en los versículos anteriores, en los versículos del 21 al 24. ¿Recordáis lo que había sucedido? Jesús es llevado al templo, siendo un bebé, aproximadamente 2 meses, para poder recibir, en este caso, para poder presentarlo, para que María también pudiese cumplimentar sus votos, en este caso, también sus sacrificios de purificación después de haber dado a luz. Jesús ya había sido circuncidado al 8º día, había recibido el nombre de Jesús, y más o menos unos 40 días después es cuando entran en el templo. Y lo que hemos visto, lo que vimos la última vez, sucede estos votos, sucede este sacrificio de purificación. Pues en medio de todo esto, Lucas nos abre un paréntesis y nos explica además lo que sucedió. Y es lo que vamos a ver
en estos versículos. Recordáis que todavía estamos en lo que se conoce como el Evangelio de la infancia. Lucas capítulo 1 hasta el capítulo 3, que prácticamente es todo único en Lucas. Es decir, si no tuviésemos o si arrancásemos de las Biblias, capítulo 1, 2 y 3, no sabríamos cómo había sido la infancia de Jesús. Lucas nos da muchos detalles únicos. Así que en estos versículos del 25 al 35, Lucas presenta al primer testigo paradójico para que tengas la certeza absoluta de que Jesús es el Salvador. Lucas nos presenta al primer testigo paradójico para que tengas la certeza absoluta de que Jesús es el Salvador. Y fijaros, podemos dividir el texto que tenemos hoy delante de tres maneras. En primer lugar, vamos a ver un testigo espiritual, versículos del 25 al 28, un testigo espiritual. Después vamos a ver una adoración espiritual, versículos del 29 al 32. Y terminaremos viendo una profecía espiritual, versículos del 33 al 35. Y vamos a ver cómo este adjetivo de espiritual no es gratis. Vamos a leer estos versículos. Lucas, capítulo 2, versículos del 25 al... Bueno, vamos a comenzar en el versículo 21, para ver qué es lo que va a suceder en este tiempo. En el versículo 21 dice así, Lucas capítulo 2, cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, y fijaros cuántas veces aquí se repite el término ley, la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Versículo 23. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor. Y para ofrecer un sacrificio conforme a lo dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Y ahora entra en acción nuestro amigo, y espero que también sea vuestro, Simeón. Versículo 25. Y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Un segundo. Notad las veces que aparece el Espíritu Santo en esta porción breve de versículos. Y ha aparecido la primera vez. Versículo 26. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando los padres del niño le trajeron para cumplir por el rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: Ahora, Señor, permite que tu siervo vaya en paz conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Simeón los bendijo, y en este momento se gira y dijo a su madre María: He aquí, este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción. Y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Hasta aquí la palabra del Señor. Tened en cuenta lo que hemos leído también en Romanos capítulo 11. ¿Qué sucede entre los versículos 21 y 24? Esto es en lo que se centra ahora Lucas. Por así decirlo, mientras nos ha narrado lo que ha sucedido, mientras hemos dejado a José, María y al bebé Jesús de aproximadamente 2 meses en el templo, ahora Lucas nos permite abrir un agujerito y mirar qué es lo que sucedió en ese momento en el cual
José, María y Jesús están en el templo. Y por eso nos va a presentar en estos versículos dos testigos paradójicos del Mesías. Y el primero es este Simeón, y el próximo que veremos será Ana. Y fijaros, a Simeón tenemos que verlo, observarlo, escudriñarlo bajo dos prismas diferentes. En primer lugar, es un hombre espiritual. Y en segundo lugar, es un testigo paradójico. Y esas características se van a mezclar porque no pueden separarse. Simeón es un verdadero hijo de Dios, no hay duda de ello. Ha sido salvado, es un estudioso y obediente al Espíritu Santo y a la palabra, y como vamos a ver y como nos presenta Lucas, además, es un testigo espiritual que recibe una promesa y que se cumple, tal y como sucedió con ¿quién? ¿Recordáis? Con Zacarías y también con María. De hecho, hemos visto en el versículo 25, había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Esta es la presentación, la tarjeta de visita que Lucas nos presenta en este caso de Simeón. Fijaros, comienza diciendo y había. Y este es un marcador que siempre Lucas utiliza para este cambio de tercio. Es decir, hemos dejado Jesús, José y María en el templo, cambio de tercio, vamos a ver, se cierra el telón, se abre el telón nuevamente y tenemos otra escena. Esta escena, repito, es lo que había sucedido anteriormente en los versículos 21 y 24. Dice que había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Y fijaros, en Jerusalén, recordáis que habían llegado para cumplir con los ritos de la purificación de María y también de José, como vimos en el versículo 22. Y Lucas nos dice que allí había un hombre, y no sabemos más. No nos identifica su edad, no nos identifica su oficio, solo sabemos que había un hombre en Jerusalén que se llamaba Simeón. No conocemos su edad, aunque por el contexto podemos, si me permite la expresión, adivinar, intuir que su edad era avanzada. Tampoco conocemos su trabajo, porque no parece ser un sacerdote. Es decir, Lucas no nos da detalles acerca de la vida de Simeón. No conocemos su currículum, no conocemos su formación, no conocemos su oficio, no conocemos su familia. Solo sabemos que era un hombre y que se llamaba Simeón. Y Simeón tampoco es que fuese un nombre único, del cual solo había un único Simeón en Jerusalén. Porque Simeón era un nombre bastante común, de hecho significa Dios ha escuchado, y es el nombre de una de las 12 tribus. ¿Recordáis en Génesis capítulo 29, versículo 31? En este caso Raquel, que era la estéril, por fin concibe y da luz, tiene a Rubén, y después concibió de nuevo y dio a luz un hijo en el versículo 33, y dice, por cuanto el Señor ha oído que soy aborrecida, será tu nombre Simeón. Dios ha oído. Esto es todo lo que sabemos de la faceta de Simeón como hombre. ¿Cómo es la faceta de Simeón como hijo de Dios? Y aquí sí que Lucas nos va a dar detalles, la segunda parte del versículo. Este hombre era justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Fijaros, este hombre, aquí Lucas se repite, para que no haya duda, me estoy refiriendo a Simeón. No penséis que ahora he cambiado de tercio, que me he ido a otro lado. Este Simeón que os acabo de presentar, que desconocemos su faceta como hombre, fijaros su faceta espiritual. Lucas nos presenta 3 características de un hombre espiritual, que también son aplicables a mujeres espirituales. Fijaros la primera, en primer lugar era justo. Y es la misma palabra que Lucas ha utilizado en el capítulo 1, versículo 6, ¿recordáis? Para referirse a quién? A Zacarías y a Elizabeth.
Y también en el 1.17 la ha utilizado para referirse a los salvos. Es decir, son términos intercambiables en este caso. Cuando alguien es declarado justo, a la vez es salvado. Tú no puedes salvarte, tú no puedes declararte justo por ti mismo, tienes que hacerlo a través de la obra de Cristo en la cruz, a través de la sangre de Cristo en la cruz. Con lo cual no hay duda de que Lucas nos está apuntando estas palabras claves para recordarnos que este hombre era un hombre que Dios había redimido. Dios había salvado. ¿Por qué? ¿A quién declara Dios justo? ¿Y por qué? Segunda pregunta. ¿Eres justo? ¿Has sido declarado justo? ¿Recordáis Lucas 5, versículo 32? Un poco más adelante, ya lo veremos cuando lleguemos ahí. Está Jesús hablando con los fariseos que se enfadan porque bebe y come con recaudadores de impuestos, con pecadores, y Jesús le responde, versículo 32, no he venido a llamar a justos, es decir, salvos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así que justo es haber sido declarado salvo por la fe, y justo es sinónimo de salvo, de lo contrario Jesús vendría a salvarlos, como hemos visto en el 5:32. Pero tenemos muchos más ejemplos de ello en la palabra. Abraham fue salvo ¿por qué? ¿Recordáis? Por la fe, por su fe. La diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es que el Antiguo Testamento su fe se ejercitaba al futuro, a la venida del Mesías. El Nuevo Testamento la fe se ejercita mirando hacia atrás a la obra de Cristo en la cruz. Pero la fe es la misma. En el Antiguo Testamento no se salvaban por sacrificios, no se salvaban por obras, no se salvaban por obediencia, sino por la fe mirando al futuro. En el Nuevo Testamento y en nuestra era por la fe mirando al pasado, a la obra de Cristo en la cruz. Abraham creyó al Señor, Génesis 15:6, y él se lo reconoció por justicia. Fue declarado justo, fue declarado salvo. Job, capítulo 1, versículo 1. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y este era hombre intachable, recto, que es la misma palabra que se utiliza para justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Lucas capítulo 1, versículo 6, vemos a Zacarías, que también ha sido declarado justo. Y Lucas, más adelante, en Hechos capítulo 10, versículo 22, presentará a Cornelio, un soldado romano, es decir, un gentil, que también es declarado justo. Luego, la salvación existe en el Antiguo Testamento, la salvación existe en el Nuevo Testamento y llega a judíos y gentiles. Recordad lo que hemos leído hoy en Romanos capítulo 11. Así pues, ser declarado justo es haber abrazado a Cristo en fe, y esto es un regalo que solo Dios puede dar por medio del Evangelio, por medio de su gracia. No hay otro camino hacia la salvación. No hay obras, no hay portarse bien, no hay ser bueno, no hay sacrificios, no hay dinero, solo por medio de Cristo. En primer lugar era justo, en segundo lugar, fijaros, dice que era piadoso. Y Lucas se refiere así a Simeón, se refiere también así a los de la iglesia de Jerusalén, que han sido o que se han visto forzados a salir de Jerusalén a la dispersión por medio de la persecución que se dispara a causa de su fe. Algo que nos explica en Hechos capítulo 2, versículo 5. Y de hecho también piadosos son aquellos que públicamente se enfrentan a las autoridades judías para reclamar el cuerpo de Esteban después de que ha sido martirizado y darle sepultura. Así que la piedad caracteriza al que obedece escrupulosamente la palabra de Dios. En el terreno político se utilizaba para describir a un hombre de Estado, un hombre que actuaba conscientemente y con precaución. Por eso el piadoso es el temeroso de Dios, obediente a su palabra y espiritualmente sensible a sus cosas. Vaya tarjeta de presentación que tiene nuestro amigo Simeón.
justo y piadoso. Justo equivale a salvo, piadoso equivale a obediente, pero además hay una tercera característica. Dice que esperaba la consolación de Israel. Esperaba la consolación de Israel. Y esta es una expresión que se utiliza para los que esperan el reino de Dios, como fue Simeón o como fue el propio José de Arimatea en Marcos capítulo 15, versículo 43, donde también se le define de esta misma manera. Es decir, son los salvos que anhelan y desean la venida del Mesías. En este caso, por el momento histórico en el que estamos escribiendo, la primera venida del Mesías. Y el consuelo de Israel era una forma hebrea de referirse precisamente al Mesías. Y es algo que encontramos en Isaías capítulo 40, versículo 1, Isaías 49, Isaías 51 y también Isaías 57. De hecho, uno de los títulos de Jesús es el Consolador. ¿Por qué? Porque Él es el Mesías. No es un título cualquiera que Jesús sea el Consolador, sino que une todas las promesas del Antiguo Testamento que están enfocándose, que están mirando al Mesías en la persona de Cristo, de Jesús, porque Él es el Mesías y no hay duda de ello. Por eso Dios consuela cuando elimina definitivamente todo sufrimiento a causa del pecado por medio de la obra de Cristo en la cruz. Fijaros, son pocos, pero fieles. Es el remanente fiel. Son parecidos a los marines americanos, este grupo de soldados. El capitán Samuel Nicholas formó 2 batallones de marines el 10 de noviembre de 1775 en la ciudad de Filadelfia como parte de la infantería de marina. Y el cuerpo de marines sirvió en todos los conflictos armados de Estados Unidos y alcanzó su gran notoriedad especialmente en el siglo XX. ¿Por qué? Porque tienen esta capacidad de respuesta rápida en cualquier lugar del mundo. Por eso han jugado un papel importante en la implementación y ejecución de la política exterior de este país. Y uno de sus lemas es: los pocos, los orgullosos. Y este es Simeón. Simeón es una parte de esta estirpe, de este remanente fiel, de estos pocos que en mitad de una sociedad, de un país, de un sistema religioso que está viviendo de puras apariencias, este es fiel. Y Dios lo define, y Lucas lo define, como justo, piadoso y que anhelaba la venida del Mesías. Pero hay más. Nada de esto es por los méritos de Simeón. Simeón es un buen hombre, pero no es por sus méritos que sea un buen hombre, sino que fijaros lo que nos dice en el versículo 25, 26 y 27, y cómo se repite hasta en 3 ocasiones, que es justo, salvo, que es piadoso, que es obediente, que anhela la venida del Mesías, pero que además su vida es guiada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Fijaros cómo termina el versículo 25. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y el Espíritu Santo hace que Simeón sea un testigo espiritual. Y aquí quiero abrir un paréntesis, porque en estos 2 capítulos de Lucas hemos visto a hombres obedientes a la palabra, hombres movidos por el Espíritu Santo, hombres llenos del Espíritu Santo, y siempre, en muchas ocasiones, habréis oído que existe esta dualidad, esta confrontación entre la libertad en el Espíritu y aquellos que están bajo la ley, aquellos que obedecen la palabra, aquellos que adoran la palabra. Hermanos, que perezca este pensamiento. Este no es un pensamiento bíblico. ¿Cuáles son las características del remanente fiel? Es obediente a la ley
y está lleno, sujetado al Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Quién es el autor de la palabra de Dios? El Espíritu Santo que movió a hombres para que la escribieran, con lo cual no puede haber contradicción. No existe contradicción entre ser lleno del Espíritu Santo y ser lleno de la palabra. De hecho, es lo mismo. Efesios capítulo 5, Colosenses 3:16. Sed llenos del Espíritu Santo, mirad las consecuencias que hay. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo habite en abundancia, more en abundancia en vosotros. Mirad después los requisitos, podéis hacer 2 columnas y compararlos, y son exactamente equivalentes porque son exactamente los mismos. Si estás lleno del Espíritu Santo, tienes que obedecer la palabra. Y solo puedes obedecer la palabra si estás lleno del Espíritu Santo. No existe esa contradicción. Y Simeón, y Zacarías, y María, y José, y los pastores son un ejemplo de esta misma realidad. Por eso el Espíritu Santo moraba, habitaba, estaba sobre él. Y fijaros, Lucas es tremendamente claro. Dice que Simeón estuvo y continuaba estando lleno del Espíritu Santo. No fue algo puntual, sino que es una característica en su vida. Y la idea que está hablando es de habitación, es mucho más que venir en un momento temporal, es estar, es habitar junto con él. Y lo observamos especialmente en un modelo que se repite en Zacarías, que lo hemos visto, que se repite también en María y que ahora lo vamos a observar también en Simeón. Promesa, cumplimiento y adoración. ¿Recordáis? Dios, por medio de un ángel, en este caso por medio del Espíritu Santo, a Zacarías, a María, se reveló por medio de un ángel y hizo una promesa. Esta promesa se cumplió y después la consecuencia lógica fue la adoración. Y esto es lo mismo que vamos a observar y que estamos observando a partir del versículo 26 en la persona de Simeón. Fijaros, versículo 26. Esta es la promesa que recibe Simeón, por parte, en este caso, del Espíritu Santo, no de un ángel. Y por el Espíritu Santo, versículo 26, se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Y fijaros el juego de palabra entre ver la muerte y ver a Cristo. Se le había revelado, es decir, Dios le instruye como un hijo suyo por medio de instrucciones directas. No hay negociación, sino que le pide que realice algo más, sino que Dios está utilizando en este caso al Espíritu Santo para revelar su plan a Simeón. Y el Espíritu Santo es el que se lo comunica sin más detalle por parte de Lucas. No sabemos cómo fue, por lo cual tampoco vamos a especular de qué manera el Espíritu Santo le reveló esta promesa a Simeón. Solo conocemos el contenido por medio de este juego de palabras. No vería la muerte sin ver antes al Mesías. Es decir, no moriría sin ver físicamente con sus ojos a Jesús. Y ver la muerte es el resultado del pecado. Y ver a Cristo es ver a aquel que iba a derrotar el pecado y las consecuencias del pecado en la cruz por y a favor de sus hijos. Por esto este es un privilegio que el Señor le concede a Simeón, muy similar a lo que encontramos en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, cuando nos dice que Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Es decir, Dios acabará con la muerte, acabará con el pecado y acabará con todos los daños colaterales que produce la muerte. Ya no habrá muerte, ni los efectos colaterales de la muerte, como son el duelo, el clamor y el dolor. Y fijaros, conocer la eternidad te ayuda a caminar en el presente. Porque sabes que sí estás en Cristo. Solo si estás en Cristo
Dios enjugará todas tus lágrimas y derrotará la muerte y sus efectos colaterales para ti. Solo si estás en Cristo. Esta es la promesa. Vamos a ver el cumplimiento, versículo 27. Fijaros, nuevamente, movido por el Espíritu, fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él con el rito de la ley, versículo 28, él, Simeón, tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo. Lo que dijo lo vamos a ver un poco más adelante. Es decir, hay una promesa dada por el Espíritu Santo y es el Espíritu Santo mismo el que se encarga de que esa promesa llegue a cumplirse. Dios siempre cumple sus promesas. Llevamos un capítulo y medio de Lucas, pero no podemos dudar de esta verdad. Dios cumple siempre sus promesas. No lo dudes, siempre cumple sus promesas. En el tiempo determinado específicamente por Dios, a través del Espíritu Santo, Simeón es llevado, va, camina, llega, entra al templo. Y fijaros, nuevamente, Lucas no falla en los detalles. Y aquí nosotros con la traducción hemos perdido un poco la realidad de lo que está sucediendo. Porque fijaros, la palabra templo que está utilizando aquí Lucas no es la misma que ha utilizado con Zacarías en el capítulo 1. Hay dos palabras distintas para referirse al templo. Cuando está hablando del templo, el lugar santísimo, el lugar santo, se utiliza una palabra. Cuando está hablando de lo que rodea el templo, que también forma parte del templo, pero que no es el lugar ese específico, es otra palabra que está utilizando. Y esta es la segunda que está utilizando en este caso Zacarías. Que está utilizando en este caso Lucas para el lugar en el que se encontraba o en el que se encontró Simeón con José y con María. ¿Recordáis? El templo era muy parecido a lo que sería una plaza mayor. No sé si habéis conocido alguna plaza mayor. Quizás la Plaza de las Palomas es lo más parecido que tenemos en Pontevedra, si no me equivoco, y perdonadme si estoy metiendo la pata. Pero se conoce la Plaza Mayor, por ejemplo, de Madrid, la de Salamanca, que normalmente es un cuadrado grande, amplio, rodeado de soportales. Pero imaginaros esa misma idea y en el centro, el lugar santo y el lugar santísimo. Esta es la parte pública, la que rodea el lugar santo, al lugar santísimo, la que rodea precisamente con estos soportales. Es la parte donde tenían acceso, en este caso los gentiles, y una parte más adentro tenían acceso las mujeres. Era lo que se conocía como el patio de las mujeres. Esto tiene un nombre y dentro, el lugar santo, el lugar santísimo, tiene otro nombre en el lenguaje original. Y esto es lo que está utilizando o lo que nos está diciendo Pablo. Por eso, fijaros, en el centro, separados por otra muralla dentro del templo en sí, es donde estaba el patio también de las mujeres. Y dentro del patio de las mujeres, otro edificio donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Y María necesitaba purificarse, con lo cual tuvo que atravesar el patio de los gentiles y entrar en el patio de las mujeres. Por eso José y María con Jesús están en el patio de las mujeres, y esto es otro nombre. Y se le llama así porque las mujeres pueden llegar hasta aquí, pero no deben ir más allá. De hecho, aquí es donde vamos a encontrar la próxima vez a Ana orando, en el versículo 37. Aquí es donde Jesús también, un poco más adelante, observará la ofrenda de la viuda, en este mismo lugar. Y aquí es donde las madres que traían su ofrenda después de la purificación, como hemos visto en el versículo 24, estaban todas aquí y entraban por la gran puerta, desde donde podían ver el altar y el templo propiamente dicho. Y cuando llegaron al atrio de las mujeres, en ese momento es cuando Simeón arquea los brazos y coge al niño en su brazo.
Y con el niño en brazos, Simeón literalmente bendijo a Dios. ¿Recordáis? Zacarías hizo lo mismo. María hizo lo mismo. Recibió una promesa, se cumplió y automáticamente su respuesta fue adoración a Dios. Cuando Simeón toma al niño Jesús en brazos, solo puede alabar a Dios por la gracia que le ha sido dada por ver con sus propios ojos al Salvador. Él mismo ha entrado en el reino de la bendición, Simeón ha entrado en el reino de la bendición que fluye a través de Cristo. Simeón miraba al futuro, a ese Mesías, y Simeón ahora está sosteniendo en sus brazos este bebé de 40 meses, este Mesías esperado. Fijaros, Dios es el objeto de bendición, tal y como Lucas nos va a apuntar ahora. Por eso Lucas nos ha presentado a Simeón, que es el verdadero Hijo de Dios, salvado, estudioso, obediente al Espíritu, obediente a la palabra, que está esperando la venida del Mesías y por tanto es un testigo espiritual que recibe una promesa y que se cumple. Ahora, ¿cómo va a reaccionar un hombre espiritual a una promesa y su cumplimiento por medio del Espíritu Santo? Eso es lo que vamos a ver precisamente ahora en los versículos 29 al 32. Hemos visto un testigo espiritual y ahora vamos a ver una adoración espiritual. Una adoración espiritual, versículos 29 al 32. Y fijaros, Lucas va a presentar al testigo espiritual que recibe una promesa, se cumple y responde en adoración. Y fijaros, es la tercera canción, si me permitís, entre comillas, que encontramos en apenas 2 capítulos. ¿Recordáis que habíamos visto el Magnificat de María, el Benedictus de Zacarías? Y ahora nos encontramos con el Nunc Dimittis, llévame ahora. En este caso de Simeón. Y las 3 canciones siguen el mismo patrón: promesa recibida, cumplimiento, adoración a Dios. Por eso en el versículo 29 comienza diciendo: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra. Y nuevamente tenemos una hora, y recordáis que estos son marcadores que Lucas utiliza constantemente. Ahora, ha llegado el momento. Estoy listo. Has cumplido tu promesa. He visto al Salvador. Ahora, Señor. Pero nuevamente, segunda ocasión en la que las traducciones no nos juegan o no nos hacen un buen favor. No está hablando de Señor como Señor. No está hablando de Señor Jesús. No está hablando de Señor Cristo. No está hablando de Señor Dios. Sino que el término que está utilizando aquí es Señor como amo. Cuando Pablo está diciendo en el capítulo 5 de Efesios que tenéis que servir a vuestros amos, está utilizando esta misma palabra, déspotes. Y así es como Simeón se refiere a su Dios. Amo y Señor mío. Yo soy tu esclavo. Tú eres mi autoridad suprema. Reconozco que soy esclavo, reconozco que tú eres mi amo. Así era como, por ejemplo, también José se refería a Potifar en el Antiguo Testamento. Por eso, como eres mi amo, mi autoridad suprema, permite que tu esclavo, libérame como se liberaban a los esclavos. Sácame de esta vida que estoy viviendo porque mis ojos ya han visto el Salvador. No necesito seguir viviendo aquí. Déjame ir en paz. Quiero irme en paz.
has cumplido tu palabra. Cumples todos y cada uno de tus dichos. Es más, no siempre me has permitido ver al Salvador, sino que lo he sostenido en mis brazos. No necesito estar en esta tierra un segundo más. Llévame, llévame. Llévame, porque estoy preparado para comenzar la vida real, que es la vida eterna. En ocasiones miramos a la muerte y pensamos que la muerte es el final, que con la muerte se acaba todo. No es así para el Hijo de Dios. Con la muerte, para el Hijo de Dios, comienza la vida real. Comienza la vida de verdad. Aquellos que nos han precedido y que están en la presencia de Cristo están viviendo la vida real. Gloria a Dios por la salvación, hermanos. ¿Estás listo para afrontar esta vida real? ¿Estás listo para afrontar la vida eterna? ¿Es esa vida tu objetivo? ¿Es esa vida donde quieres ir? ¿Es esa vida a la que anhelas? ¿O estás construyendo tus tesoros aquí en esta tierra? Simeón es un buen ejemplo. ¿Estás clamando al Señor? Llévame ya. Hoy, ahora, estoy listo. Tengo todo lo que necesito. He visto a mi Salvador. Permite que tu esclavo se vaya en paz. Llévame en paz. Fijaros, Dios ha cumplido con Zacarías, Dios ha cumplido con María, Dios ha cumplido con Simeón. Y ahora, de una manera todavía más clara, por medio de todo lo que hemos estudiado ahora en este Evangelio de Lucas, Cristo es el único Salvador. ¿No va a cumplir su promesa contigo? Fijaros lo que dice en los versículos 30 al 32, y este es el contenido de la adoración. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Es decir, he visto, continúo viendo, porque mientras estoy hablando estas cosas, estoy sosteniendo en mis brazos al Salvador y Redentor, Cristo Jesús, al Mesías. ¿Por qué no dice Salvador? Porque realmente este bebé es el culmen de todo el plan de redención y de salvación desde la eternidad pasada, donde juegan un papel destacado Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y el Evangelio. Por eso conoces, disfrutas de este gozo de la salvación en Cristo. Porque si no has sido conocido por Cristo, si Dios no ha hecho una obra de salvación en tu vida por medio de la persona de Cristo, si para ti el mensaje de la cruz es locura, es algo que no te produce este gozo de la salvación, que te permite decir, amo, déjame ir en paz, porque ya tengo todo lo que necesito, he vivido todo lo que he necesitado vivir, quiero comenzar la vida real a tu lado. Si no has conocido esta realidad y estás aquí en medio nuestro, tienes que buscar a Cristo por medio de la fe. Por medio del Evangelio. Es el tiempo de la gracia. Pero quiero que sepas que el tiempo de la gracia es un tiempo limitado. Es un espacio de tiempo limitado, no es un tiempo eterno. Por eso lee el Evangelio de Juan. Clama a Dios por fe para comprender quién es Cristo y su obra como Salvador en la cruz. Pide fe para poder mirar hacia atrás la obra de Cristo en la cruz y poder vestirte de sus beneficios. Y fijaros, ¿cómo es esta salvación? ¿En qué consiste? ¿Quién se beneficia? ¿Es una salvación exclusiva para Simeón? ¿Es una salvación exclusiva para Israel? ¿Es una salvación que también atañe a los gentiles? Esto es lo que nos responde en el versículo 31. Fijaros, la muerte y la resurrección de Cristo
preparan la salvación eterna para su pueblo. Y Dios es el agente principal de la salvación, tanto en su diseño como en su ejecución. Él la diseñó, Él la preparó y ahora la está ejecutando en la persona del Mesías, en la persona de Dios Hijo, en la persona de este bebé que estoy sosteniendo en mis brazos. Pero no se trata de un plan secreto. No se trata de un plan solo para una pequeña minoría. No se trata de un plan que solo los más listos van a poder conocer o adivinar o leer entre líneas en la palabra de Dios. La palabra, los profetas ya habían comunicado este plan. Este plan ya estaba escrito. En presencia de todos los pueblos. Y este es un eco de Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Las promesas, el pacto de Dios con Abraham. ¿Cómo termina este pacto de Dios con Abraham? Versículo 3. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Qué sucedió cuando se dedicó el templo de Salomón? El templo que construyó Salomón. ¿Recordáis? Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos 41 en adelante. Que todos los que vengan de fuera aquí a buscarte, Dios, puedan encontrarte. No solo Israel, también los pueblos de alrededor. Romanos 1, 19. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Está hablando de todo ser humano. Por eso, versículo 32 habla de esta realidad. Luz de revelación a los gentiles. Y la palabra revelación aquí es la que se encuentra como Apocalipsis. Y la idea es un velo que se abre, como si fuese el telón en un teatro, y se abre y por fin puedes ver lo que está sucediendo detrás de ese telón. Esta revelación se ha abierto ahora. Esta salvación está completamente abierta ahora en la persona de este bebé que estoy sujetando en mis brazos. Y esta luz no es un término cualquiera. Está citando Isaías capítulo 60, y la luz se utiliza en innumerables lugares en el Nuevo Testamento como sinónimo de salvación. La guerra entre la luz y las tinieblas. Por eso Simeón es parte de este remanente fiel, de esta salvación que brilla para judíos y para gentiles, de este remanente fiel en Israel, pero no para su gloria personal, sino para la gloria de su Señor y de su amo. Por eso Simeón ha unido en estos 3 versículos Isaías capítulo 40 hasta el capítulo 66. Esta idea del siervo sufriente, estas canciones del siervo sufriente. Porque este Jesús es el medio de salvación. Este es el vencedor de parte de Dios. Es una salvación que atañe tanto a judíos como a gentiles, a pesar de lo que vamos a ver en los próximos versículos. Fijaros, hemos visto cómo reacciona un hombre espiritual a una promesa y su cumplimiento por medio del Espíritu Santo con adoración. Nunc dimittis. Tercera canción que encontramos en estos 2 capítulos de Lucas. Y Lucas presenta el primer testigo paradójico para que tengas la certeza absoluta de que Jesús es el Salvador. Hemos visto un testigo espiritual, hemos visto una adoración espiritual y en tercer lugar, y con esto concluimos, vamos a ver una profecía espiritual. Y fijaros, Lucas nos narra cómo Simeón además trae una bendición y una profecía espiritual, en este caso específico, para María. Nuevamente, tened en mente lo que hemos leído de Romanos capítulo 11. Dice el versículo 33, y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Fijaros, estaban asombrados. Pero este asombramiento, si me permitís la expresión, no evita que sean obedientes y que sigan cumpliendo con lo que tienen que cumplir de la ley. Están asombrados, pero son obedientes. Se asombran de las dimensiones, de la dimensión que tiene este bebé de apenas 40 días, no solo por lo que ha dicho Gabriel, no solo por Elizabeth, no solo por los pastores, sino que ahora
Un total desconocido ha sido guiado por el Espíritu Santo, ha cogido a este niño y acaba de adorar a Dios de la manera en la que lo ha hecho. Pero todavía no ha terminado, porque nos dice el versículo 34 que Simeón los bendijo y le dijo a María. Bendijo a los padres y se gira y habla específicamente a María. He aquí, este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel y para ser señal de contradicción, versículo 35, y una espada atravesará aún tu propia alma a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. En primer lugar, a José y María los bendice. Desconocemos, porque Lucas no nos da el detalle ni el contenido de la bendición, pero sí que nos da los detalles del contenido del mensaje, de la profecía que trae, en este caso, a María. Y por eso Lucas reafirma que son para María, porque primero la nombra y después añade su madre, al igual que hizo con Simeón anteriormente. Simeón, este hombre, ahora es María, su madre, no hay duda, es para María. Y Lucas es claro en todos los detalles porque el contenido de esta conversación estará centrada en María como madre terrenal de Jesús, con lo cual no hay duda, es un dolor que solo las que sois madres podéis llegar a comprender. Este niño ha sido puesto y la idea es que está firmemente cimentado. Lo que te voy a decir está decretado, se va a cumplir, es así, no tengas duda de ello, María. Cristo va a traer juicio para los que le rechazan y salvación para los que vienen a Él en fe. Cristo va a traer juicio para los que le rechazan. Y a la vez, salvación para los que vienen a Él en fe. Y esa realidad de salvación y de condenación ya estaba profetizada. Podéis ir a Isaías capítulo 8, podéis leer Isaías, de hecho vamos a leer Isaías 28, versículos 16. Por tanto, así dice el Señor Dios: he aquí pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que cree en ella no será perturbado. Isaías 8:14 nos dice: pero él vendrá a ser santuario, pero piedra de tropiezo y roca de escándalo para ambas casas de Israel, y lazo y trampa para los habitantes de Jerusalén. Por un lado condenación, por otro salvación. Y quiero ser muy claro, muy claro. O Jesús es tu Salvador, o Jesús será tu juez. O Jesús es tu Salvador, o Jesús será tu juez. O será tu Salvador para eternidad, o será tu juez para condenación eterna. ¿Cristo es la piedra donde construyes, o Cristo es la piedra donde te destruyes? Y no solo en esta vida, sino que tiene repercusiones para la vida eterna. Por eso Lucas dice que es señal, porque cumple el propósito de esta confirmación que ha recibido. Lo fue durante el ministerio de Jesús, como veremos en Lucas, y lo es posteriormente incluso hoy. Jesús dividirá a la nación de Israel entre los que son sus hijos y los que no, entre las ovejas y las cabras, tomando la expresión de Mateo 24 y 25. Esta es la señal de contradicción, y contradecir significa precisamente oponerse, refutar. Por eso María, versículo 35, una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y este es un versículo duro, este es un versículo difícil, especialmente para una madre que tiene delante de ella, en brazos de Simeón, a su primer hijo. Un niño de apenas 2 meses. Y Simeón le advierte a María el destino de Jesús y el dolor especial que como madre le va a suponer este destino. Pero esto no va a desviar
un ápice la gracia salvadora de Dios en Cristo. Por eso Lucas no utiliza tampoco la palabra habitual para espada, sino que se refiere a una especie de jabalina, o más bien una pica, una espada grande de doble filo. Es decir, el dolor que va a suponer va a ser grande. Y eso es algo que vimos, y eso es algo que veremos también a lo largo del Evangelio. María va a tener que ver al único Hijo perfecto que ha nacido en esta tierra, al único Hijo perfecto sin pecado, morir sin causa en la cruz, la muerte más indigna de ese momento. Y no solo eso, sino que durante todo su ministerio, el ministerio terrenal de Jesús, las expectativas de María terrenales también van a sufrir alteraciones. Fijaros, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Palabras de Jesús. Estos son mi madre y mis hermanos, refiriéndose no precisamente a su madre y a sus hermanos, sino a aquellos que necesitaban del Evangelio. Las prioridades del ministerio, el vivir el coste del discipulado, María no va a encajar bien el dejar que Jesús cumpla su ministerio, ni ver la división que causará entre su pueblo, pero la luz siempre saca a relucir la verdad. Y eso es lo que hace Jesús y eso es lo que hace el Evangelio. Por esto Simeón anticipa que Jesús anunciará la salvación a judíos y a gentiles y que ambos lo van a rechazar. Tanto judíos como gentiles van a rechazar a Jesús. Y María va a ser testigo de esto. Y ver el rechazo del Hijo de Dios, de este hombre perfecto, de este hombre sin pecado, va a traer un dolor extra en el corazón de una madre que solo una madre puede sentir. Unos rechazarán, especialmente los judíos, y otros serán salvos, tanto judíos como gentiles. Y María sufrirá como madre, porque el ministerio de Jesús no será como el de los religiosos judíos que esperaban que fuese este militar que les librase del dominio romano. Ni tampoco traerá un reino ni un ministerio con otras expectativas que no sean las que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo acordaron antes de la fundación del mundo. Por eso Lucas nos ha narrado cómo Simeón bendice y trae esta profecía espiritual específica para María. Y el punto de Simeón es que Jesús y el Evangelio serán rechazados y a la vez recibidos. Que Jesús va a ser la piedra sobre la cual vas a construir tu salvación, o que Jesús va a ser la piedra sobre la cual vas a construir tu condenación eterna porque la has rechazado. O construyes en Jesús o te destruyes en Jesús. Por eso, ¿cómo? ¿Dónde estás? ¿Estás con los que rechazan y se destruyen en Jesús o estás con los que construyen en Jesús? Ven a Cristo. Y si Cristo realmente te ha salvado, tienes que predicar, vivir, obedecer y explicar a Cristo para que vengan a conocer esta roca sobre la que deben construir su vida. ¿Qué obligación tienen los testigos? Los testigos quedarán obligados a prometer bajo juramento o promesa que dirán la verdad. Esto es lo que delimita el artículo 365 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por eso Simeón ha sido un testigo paradójico, pero a la vez un testigo veraz. Y las paradojas continúan y veremos la segunda parte de estos testigos paradójicos en la persona de Ana en otra ocasión. Vamos a orar. Señor, gracias por este testigo paradójico, pero veraz que fue Simeón. Gracias porque Lucas nos presenta el primer testigo paradójico para que tengamos la certeza absoluta de que Jesús es el Salvador. Gracias por este testigo espiritual,
Gracias por esta adoración espiritual y gracias también por esta profecía espiritual que ha traído Simeón. Gracias porque Cristo trajo salvación, expresando el contenido del Evangelio. Gracias por este Evangelio de verdad. Gracias por este Evangelio de la gracia. Gracias porque este es el mensaje que debemos proclamar para ser columna y sostén de la verdad. Por eso pedimos que nos ayudes a proclamar a Cristo. Gracias por este mensaje de salvación en Cristo. Recibe la gloria en el nombre de Jesús. Amén.